Evangelio de hoy viernes 7 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 9, versículo 14 al 15. En aquel tiempo, los discípulos de Juan se le acercan a Jesús, preguntándole: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo? Y, en cambio, ¿tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿Es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, y entonces ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio según San Mateo nos presenta un momento de interrogación por parte de los discípulos de Juan Bautista hacia Jesús. Ellos, al ver que los discípulos del Maestro no ayunaban como ellos y los fariseos, le preguntaron la razón de esta diferencia. Jesús, en su respuesta, introduce la imagen del esposo y la celebración nupcial para explicar el significado profundo del ayuno en la vida espiritual. Esta escena nos invita a reflexionar sobre el verdadero sentido del ayuno en la relación con Dios y sobre la manera en que debemos vivir nuestra fe con autenticidad. El ayuno, en la tradición judía, era una práctica importante que expresaba arrepentimiento, búsqueda de Dios y anhelo de su intervención. No era un simple acto externo, sino un camino de conversión. Sin embargo, con el tiempo, el ayuno se convirtió en una costumbre más ritualista, perdiendo su sentido original. Muchas personas lo realizaban por costumbre o para mostrar su piedad a los demás, olvidando que lo más importante no es la práctica externa, sino la disposición interior del corazón. Cuando los discípulos de Juan cuestionan a Jesús, lo hacen desde una perspectiva de cumplimiento de la ley. Pero Jesús les responde con una imagen llena de significado. ¿Pueden acaso los amigos del esposo estar de luto mientras el esposo está con ellos? Con estas palabras, nos muestra que su presencia en medio de los discípulos es motivo de alegría, no de penitencia. Mientras Él está con ellos, la relación con Dios se vive en plenitud, porque Él es la manifestación misma del amor del Padre. La imagen del esposo nos remite al lenguaje del Antiguo Testamento, donde Dios se presenta como el esposo de su pueblo. Israel era vista como la esposa infiel que constantemente se alejaba de su Señor. Pero Dios nunca dejaba de llamarlo de vuelta a la comunión con Él. Ahora, en Jesús, esta relación se renueva y alcanza su plenitud. Él es el esposo que ha venido a desposarse con la humanidad, a establecer con ella una alianza eterna de amor y fidelidad. En este contexto, el ayuno adquiere un significado más profundo. No se trata solo de privarse de alimentos, sino de una disposición interior de espera y deseo de Dios. Jesús dice que llegará el momento en que el esposo les será arrebatado y entonces ayunarán. Con estas palabras, anticipa su pasión y muerte, el tiempo en que sus discípulos sentirán su ausencia y experimentarán el dolor de la separación. Ese será el momento del ayuno, del anhelo, de la búsqueda intensa de la presencia del Señor. En nuestra vida cristiana, hay momentos en los que experimentamos la alegría de la cercanía de Dios, y otros en los que sentimos su aparente ausencia. A veces, nuestra oración se vuelve seca. Nuestra fe es probada, y parece que Dios se ha ocultado. En esos momentos, el ayuno cobra un sentido especial, porque nos ayuda a recordar que no vivimos solo de lo visible,
sino de la esperanza en la promesa del Señor. Nos enseña a esperar con confianza, a perseverar en la fe incluso en la oscuridad. El ayuno cristiano, entonces, no es una simple práctica externa, sino un acto de amor. No es una carga impuesta, sino una respuesta libre al amor de Dios. Es un medio para purificar el corazón, para reconocer nuestra necesidad de Dios y para disponernos mejor a recibir su gracia. Nos ayuda a despojarnos de aquello que nos distrae o nos aleja de Él, a vaciarnos de nosotros mismos, para que Él pueda llenarnos con su presencia. Jesús no rechaza el ayuno, sino que lo coloca en su verdadera dimensión. No quiere un ayuno vacío, sin sentido, hecho solo por cumplir una norma. Quiere un ayuno que brote del amor, que exprese un deseo auténtico de comunión con Dios. Quiere que nuestro sacrificio tenga un propósito, que nos acerque más a Él, que nos haga más sensibles a los demás, que nos transforme desde dentro. El ayuno nos ayuda a descubrir qué es lo que realmente nos domina. En nuestra vida diaria, estamos llenos de deseos, de apegos, de distracciones que nos impiden vivir en plenitud nuestra relación con Dios. Al privarnos de algo, aunque sea por un tiempo, tomamos conciencia de nuestra dependencia y aprendemos a poner nuestras prioridades en orden. Nos damos cuenta de que muchas veces buscamos saciar nuestra hambre en cosas que no pueden llenarnos verdaderamente. Pero el ayuno no es solo una renuncia, es también una preparación. Nos preparamos para recibir la gracia de Dios, con un corazón más dispuesto. Nos abre a la acción del Espíritu Santo y nos permite vivir con mayor libertad. Nos ayuda a fortalecer nuestra voluntad, a entrenarnos en la disciplina espiritual, a reconocer que no todo lo que queremos es necesario. Es una forma de decirle a Dios: te deseo más que cualquier otra cosa. El ayuno también tiene una dimensión comunitaria. En la iglesia primitiva, los cristianos ayunaban juntos como preparación para los momentos importantes. La comunidad entera se unía en la oración y la penitencia, reconociendo que su fuerza venía de Dios y no de sus propias capacidades. Hoy, el ayuno sigue siendo una forma de unirnos como pueblo de Dios, de interceder los unos por los otros, de compartir el camino de la conversión con nuestros hermanos en la fe. Además, el ayuno nos sensibiliza hacia las necesidades de los demás. Cuando experimentamos hambre, aunque sea por unas horas, comprendemos mejor lo que sienten aquellos que viven en la pobreza extrema. Nos ayuda a desarrollar la compasión, a ser más generosos, a pensar menos en nosotros mismos y más en quienes nos rodean. Un ayuno verdadero no puede ser indiferente al sufrimiento ajeno. Debe llevarnos a la acción, a la caridad, al servicio. Jesús, con su respuesta a los discípulos de Juan, nos enseña que la vida cristiana no se trata solo de cumplir normas externas, sino de vivir en una relación real con Dios. Nos invita a no quedarnos en lo superficial, a no practicar la fe solo por costumbre, sino a hacerlo con un corazón sincero. Nos llama a descubrir el sentido profundo de nuestras prácticas espirituales y a vivirlas con autenticidad. El tiempo de la ausencia del esposo es también un tiempo de espera activa. No se trata de quedarnos en la nostalgia, sino de prepararnos para su regreso. Nuestra vida entera es una espera del encuentro definitivo con Cristo.
Y el ayuno es un signo de esa espera. Nos recuerda que aún no hemos alcanzado la plenitud. Que seguimos en camino. Que nuestro destino final es la comunión eterna con Dios. Por eso, cuando ayunamos, no lo hacemos con tristeza, sino con esperanza. No es un acto de muerte, sino de vida. Nos vaciamos para ser llenados por Dios. Nos despojamos de lo superficial para abrazar lo eterno. Aprendemos a depender más de Él y menos de nosotros mismos. Nos convertimos en testigos de que hay algo más grande que este mundo. De que nuestra verdadera felicidad no está en lo material, sino en la presencia viva de Cristo en nuestra vida. El ayuno no solo es un acto de sacrificio, sino una oportunidad para examinar nuestra vida y nuestra relación con Dios. Nos permite detenernos en medio del ritmo acelerado del mundo y preguntarnos qué lugar ocupa Dios en nuestras decisiones diarias. En muchas ocasiones, nos dejamos llevar por la rutina y olvidamos que nuestra vida debe estar orientada hacia lo esencial, hacia la búsqueda constante del rostro del Señor. Cuando privamos a nuestro cuerpo de algo que nos agrada, estamos recordándonos a nosotros mismos que la verdadera satisfacción no proviene de lo material, sino de una vida en comunión con Dios. Pero no basta con abstenerse de comida o de placeres momentáneos si nuestro corazón sigue lleno de egoísmo, orgullo o indiferencia. El verdadero ayuno es aquel que nos lleva a una transformación interior, que nos ayuda a reconocer nuestras propias limitaciones y nos impulsa a cambiar. Jesús no quiere un ayuno vacío, sino un ayuno que toque nuestra alma, que nos haga más humildes, más conscientes de nuestra dependencia de Dios y más dispuestos a vivir según su voluntad. Si el ayuno no nos acerca al amor, entonces no tiene sentido. Por eso, el ayuno debe ir acompañado de oración. Sin oración, el ayuno se convierte en un simple acto de privación. Pero cuando ayunamos con el corazón puesto en Dios, el sacrificio se convierte en una ofrenda de amor. La oración es el puente que une nuestra renuncia con la presencia divina. Es el espacio donde Dios actúa en nuestro interior y nos da la fortaleza para perseverar en la fe. Sin oración, el ayuno corre el riesgo de convertirse en una práctica externa sin profundidad espiritual. El ayuno también nos ayuda a reconocer nuestra fragilidad. Nos recuerda que no somos autosuficientes, que necesitamos de la gracia de Dios para sostenernos. Nos enseña a depender menos de nuestras propias fuerzas y más de la misericordia del Señor. En un mundo que valora la autosuficiencia y el éxito personal, el ayuno nos lleva a una humildad profunda, a reconocer que sin Dios nada podemos. Nos coloca en una actitud de apertura, de docilidad a la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Esta práctica también nos enseña el valor del sacrificio en nuestra vida cristiana. En una sociedad que constantemente busca el placer inmediato y el bienestar sin esfuerzo, el ayuno nos muestra que hay un valor en la renuncia, que el sacrificio tiene un propósito y que a través de él podemos crecer en nuestra relación con Dios. Nos ayuda a fortalecer nuestra voluntad, a entrenarnos en la disciplina espiritual, a estar más preparados para enfrentar las tentaciones y los desafíos de la vida con un espíritu firme. El ayuno, cuando se hace con un corazón sincero, nos permite experimentar una paz profunda,
Nos libera de las ataduras del egoísmo. Nos aparta de las distracciones que nos alejan de Dios. Y nos permite centrarnos en lo que realmente importa. Nos lleva a un estado de serenidad interior en el que aprendemos a confiar más en Dios y menos en nuestras propias capacidades. Nos muestra que no necesitamos tantas cosas para ser felices, sino que la verdadera plenitud se encuentra en vivir según la voluntad del Señor. En este camino de renuncia, el ayuno nos permite reconocer cuántas veces buscamos llenar vacío nuestro interior con cosas que no pueden saciarnos. Nos enfrentamos a nuestras propias debilidades. Y nos damos cuenta de que muchas veces recurrimos a lo material para distraernos de nuestras heridas espirituales. Pero al privarnos de lo superficial, descubrimos que Dios es el único que puede sanar nuestro corazón. Que solo en Él podemos encontrar una paz que nada ni nadie nos puede dar. El ayuno no es solo un acto personal, sino también una manera de unirnos a la Iglesia en su camino de conversión. Desde tiempos antiguos, los cristianos han ayunado juntos en preparación para las grandes fiestas litúrgicas, reconociendo que somos un solo cuerpo en Cristo, y que nuestra vida espiritual está profundamente conectada con la de nuestros hermanos en la fe. Cuando ayunamos, no lo hacemos solos. Lo hacemos como parte de una comunidad que busca caminar hacia Dios con un corazón renovado. Además, el ayuno nos enseña a valorar lo que tenemos. En ocasiones, damos por sentadas las bendiciones que Dios nos ha dado y no conscientes de lo afortunados que somos. Al privarnos de algo, aunque sea por un tiempo, aprendemos a ser más agradecidos. A reconocer que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Y que debemos vivir con gratitud. Nos hace conscientes de las bendiciones que muchas veces pasamos por alto. Y nos ayuda a desarrollar un espíritu de humildad y reconocimiento. El ayuno también es un acto de reparación. Nos permite ofrecer nuestro sacrificio por los pecados del mundo. Unirnos a la cruz de Cristo y participar en su obra redentora. En un mundo lleno de pecado y sufrimiento, el ayuno es una forma de interceder por los demás. De ofrecer nuestra renuncia como una oración de amor por aquellos que más lo necesitan. Nos hace partícipes del misterio de la salvación. Nos une a Cristo en su entrega. Y nos invita a vivir con un corazón generoso y dispuesto a dar. Cuando Jesús dice que sus discípulos ayunarán, cuando el esposo les sea arrebatado, nos está recordando que nuestra vida cristiana tiene momentos de prueba. Momentos en los que sentimos la ausencia de Dios. Y en los que nuestra fe es puesta a prueba. Pero el ayuno nos ayuda a perseverar en esos momentos. A seguir adelante con la certeza de que el Señor nunca nos abandona. Nos preparamos para afrontar las dificultades con un espíritu firme, sabiendo que después del sufrimiento viene la alegría de la resurrección. Por eso, el ayuno no es un fin en sí mismo, sino un medio para acercarnos más a Dios. No ayunamos para sentirnos superiores a los demás ni para cumplir una obligación religiosa sin sentido, sino para abrir nuestro corazón a la gracia de Dios. Es un camino de purificación, de preparación para recibir con mayor plenitud el amor del Señor. Nos vaciamos de lo que nos sobra para ser llenados de su presencia. El ayuno también nos ayuda a valorar más la Eucaristía. Nos recuerda que el verdadero alimento de nuestra alma no es la comida material, sino el cuerpo y la sangre de Cristo. Nos preparamos para recibirlo con un corazón más dispuesto,
con una conciencia más profunda de la grandeza del misterio que celebramos. Nos ayuda a reconocer que solo en Cristo encontramos la vida verdadera, que solo en Él podemos ser plenamente saciados. Cuando Jesús habla del esposo, nos está revelando que la relación con Dios es una relación de amor. No es un vínculo basado en normas o en el cumplimiento externo, sino en una entrega total, en una unión profunda con Él. El ayuno nos ayuda a vivir esta relación con mayor autenticidad, a amar a Dios con todo nuestro ser, a responder a su amor con generosidad y fidelidad. Que esta enseñanza de Jesús nos ayude a vivir el ayuno con un espíritu nuevo, que no sea una carga, sino una oportunidad de gracia, que nos ayude a crecer en la fe, a fortalecer nuestra relación con Dios, a ser más generosos con los demás, que nos enseñe a esperar con confianza el regreso del esposo, a vivir con la certeza de que su amor es eterno, y a prepararnos cada día para el encuentro definitivo con Él. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.